Bueno, ya estamos al aire, ya nos visita, como dijimos, el senador Pacha. ¿Por qué el Pacha? Una vieja historia. Primero que nada, buenas noches. Buenas Un noches. gustazo estar acá con Hola. ustedes. Y Pacha viene desde el liceo. Una gran Ahí mentira. era Pachita. ¿Eh? Ahí era Pachita. Era pachanga. Ah, por pachanga es la cosa. Me decían que era muy pachanguero. Decían mis amigos que eran unos mentirosos sobre mí. Y bueno, después me Claro. acompañó a lo largo de mi vida, que fue ahí. Entonces, hay una historia muy linda porque llamaban a mi casa, ¿no? Mi madre odia los apodos. Mi madre los odia. ¿Y cómo se fumó Pacha tantos años? Bueno, no, por eso, llamaban a casa por teléfono y decía, acá no vive ningún Pacha, y les cortaba. Claro, ahora se los fuma porque se los pintan en los muros. Ah, No seguro. tuvo más remedio. Sí, mamá, mirá lo que dice ahí. Seguro. Entonces ahora le dicen la veterana, mi vieja va al Sacude, ¿no? Hace zumba ahí en el Sacude, yo que sé, hace gimnasio, otras cosas más. Entonces dice, y ahora me tengo que fumar, que digan la madre del Pacha. Seguro. Ya Claro, ni siquiera peor Sonia, todavía. es la madre del Quedó- Pacha. No querés sopa ¿sabés o que la plato? gente sustituyó el nombre de pila por el apodo? Sí. Hasta el ¿Qué va a Pacha hacer? Sánchez. Claro, ¿Y qué va a hacer? sí. El Pacha Sánchez. Tengo otra historia con el Pacha Sánchez. A ver. Fui hace poquito, ahora estuve en Buenos Aires. Sí. Fuimos una delegación por el aniversario de la AMIA. Es verdad. ¿Está? Que pasamos un video tuyo aquí. Ah, y va, bien. Bueno, fui. Pero una nota que te hizo un aprendiz de periodista. Ah, Un tal Gorsi, ¿no? Sergio Un tal Gorsi. Gorsi. sí, gran amigo. No sé si periodista. No, un saludo para No, todos. sí, gran loco. Íbamos al hotel a registrarnos, habíamos ido varios legisladores, uno de cada partido, era la invitación, llegamos y está. Y el que rebota sin reserva. El Pacha Sánchez. Acá, el Pacha Sánchez. No, Alejandro Sánchez estaba rebotando. Ah, Y entonces pero no puede ser, pim, No, bueno, vamos a ver. no, Y estaba entonces de por repente Pacha. la mujer me dice, no, yo acá tengo fulano y Pacha Sánchez. Digo, no, ese soy yo, Soy pero yo. soy Alejandro Sánchez. Seguro. Ya me habían hecho hasta la reserva con él. Con el nombre. No, qué ¿Estuviste, brutal. ¿Estuviste ayer en el club de golf? Ayer estuve en el Club de Golf. Sí. ¿Qué sensación térmica recogiste ahí? Bueno, a ver, primero un saludo a la Unión de Exportadores que realizó un evento con el Día del Exportador con una temática muy importante que es cómo podemos contribuir todos a trabajar para las exportaciones verdes, algo que se viene, que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la economía circular. Eso me parece muy bueno, es un estudio que se está haciendo. Tenemos que aportar, ellos tienen otras propuestas que es cómo las pymes logran exportar, o sea, el lograr la inserción internacional del país e irla diversificando es la clave. Nosotros somos un país agroexportador, producimos alimentos para más de 30 millones de personas en el mundo, tenemos que diversificar de alguna manera nuestros mercados, buscar ampliarlos en un mundo que es, un mundo que se organiza en grandes bloques comerciales, que generan barreras arancelarias, hay que hacer. El presidente usó el escenario prestado, porque no era el escenario de él, para decir, estoy esperando la declaración. El gran problema... Espera, decirle a la gente, está esperando la declaración de apoyo del Frente Sí. Amplio a las negociaciones por el TLC con China. Exacto. Se hizo un estudio de factibilidad, ¿verdad? Y cualquier tratado, cualquier acuerdo comercial, siempre hay que ver cuáles son los riesgos y dónde están las ventajas. Los ¿Qué pros y los sectores pueden contras. perder? ¿Qué cosas hay que hacer para protegerlos? ¿Qué cosas hay que hacer para que se adapten? ¿No? Ahora, el gran problema del presidente, que está esperando una declaración de nosotros, que nosotros no vamos al grito de la tribuna de sí o no. Yo quiero conocer el estudio, porque estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la industria nacional que puede estar en riesgo, estamos hablando, por ejemplo, de la granja que puede estar en riesgo. Hoy venden en muchos comercios en el Uruguay ensaladas, ¿verdad?, enlatadas de China, compiten contra nuestros productores granjeros, contra nuestros industriales. Claro que hay que abrirse al mundo y tiene esos desafíos. Ahora, yo quiero estudiar, quiero leer, quiero que me dé el informe. No lo ha dado. Este es el problema. Para construir consensos tiene que haber información. Lamentablemente el gobierno, al Frente Amplio, al Parlamento de la República, no entregó el resultado de los informes de factibilidad. Entonces, ¿No ¿cómo se, lo quiere dije- ¿No se lo dijeron así en la cortita? ¿Eh? Yo se lo dije a los que vi. Estaba, No, estaba al lejos, presidente. estaba lejos del presidente yo. Sí, estaba ya lejos yo del vi las presidente. mesas. De todas Estaba maneras, lejos del presidente. Orsi también te contestó en esa dirección, ¿no? Porque él le pidió a Orsi que se expresara Sí. y él le dijo, yo hablé ayer en M24, el presidente no me escuchó, pero no puedo hablar de un tratado que no conozco. Bueno, por supuesto, ahí entra una etapa de negociación y está muy bien. El otro gran tema que tenemos es, ¿nos vamos a pelear con la región? Es el otro elemento. No es central. un problema solo de si me peleo o no me peleo. Hoy escuché a un senador de la República decir, pedir permiso no es de artiguista. Hay que ser más serio, ¿no? Porque acá el problema es que el mercado de la región es un mercado muy importante para nuestra industria. O sea, que ese legislador no leyó el tratado de 1813, ¿no? Por ejemplo. Bueno, las instrucciones del año 13 no las leyó. Otra cosa. Entonces, a ver, yo
Estoy de acuerdo con que se negocie con China, que es nuestro principal socio comercial, que veamos si conseguimos mejores condiciones para ingresar ahí. Creo que hay que abrir al mundo mucho más. O sea, yo diría, no China, pensaría en Asia. Pensaría en Asia, donde se están ubicando las clases medias del mundo, porque los países asiáticos vienen creciendo enormemente y están consumiendo, y nosotros como productores de alimentos. Pensaría en no quedar atrapado en esta cosa de guerra fría económica que se está instalando, en donde Estados Unidos está tratando de no perder su hegemonía económica y China viene Y ahora van a un toda diálogo. locomotora. Estados Unidos y China van a un diálogo para tratar de revertir eso, ¿no? Bueno, pues se está instalando una guerra fría que es complicadísima. Entonces, ojo, la estrategia de inserción del país tiene que ser una estrategia consensuada, porque no se hace de 5 años, se hace con el esfuerzo de muchas cosas. Hay que generar confianza para que haya inversiones, hay que generar protección de nuestras industrias, hay que generar reconversión, porque no se trata de proteger, pero para que se reconviertan y puedan competir. En ese tema va a contar con el Frente Amplio, porque es vender el trabajo de los uruguayos en el mundo. Algo que el Eso es Frente lo que Amplio tenemos que intentó hacer y no pudo concluir. Entre otras cosas por las negativas de los socios del Mercosur. Bueno, pero este es un tema bastante complicado. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Cualquiera que haya pasado por la Cancillería y haya estudiado algo de la carrera diplomática, yo hablé con varios, te dicen, mirá, cuando China te dice, nosotros estamos dispuestos a negociar con Uruguay, pero queremos negociar con el Mercosur, en términos diplomáticos, te está diciendo, amigo, Solo no sí, vengas. yo no me voy a pelear, pero no solo no vengas, no me voy a pelear con Brasil, no me voy a pelear con Argentina. Claro. ¿No? A ver, nosotros somos 3 millones de uruguayos, ese es nuestro mercado, te puedes imaginar que para China es un barrio. ¿Le sirve a China Uruguay? Yo creo, a China le sirve entrar al Mercosur, le sirve establecer relaciones comerciales con el Mercosur, Sí. generar ¿Y por qué presencia le en dice la que sí a región. Uruguay y le pone, pero vengan todos juntos? No le dice que pero sea Uruguay. arranca. Encuentra la puerta de entrada. Recordemos Ajá. una cosa, el Uruguay tuvo una gran virtud y con China esto es muy importante. Desde el año 1988 tenemos relaciones Sí, Claro, señor. Sanguinetti diplomáticas. rompe las relaciones Talle. con Taiwán y asume las Exactamente. relaciones políticas con Y se China. viene trabajando hace muchísimo tiempo. En el último gobierno de Vázquez se firmó una asociación estratégica. Le vendemos el 50% de la carne a los chinos, le vendemos la celulosa, le vendemos la soja. Hay mucho trabajo, hay mucha cooperación que se está haciendo. Ellos tienen un proyecto muy interesante, que es la franja y la ruta, ¿no? Que es recrear la ruta de la seda. China está evolucionando, ya no es la misma China de antes, va a dejar de ser la fábrica del mundo, lo ha dicho Xi Jinping. Xi Jinping dice, nosotros no queremos ser más la fábrica del mundo, ahora queremos producir tecnología, conocimiento, innovación. Y ahí tenemos la pelea por el 5G con Huawei y Estados ¿Qué es Unidos. de ellos? Bueno, entonces, China está trabajando en eso, es un socio interesante para la región, para América Latina, porque el gran problema del pueblo chino ha sido histórico, es la comida. Exacto. Porque son muchos. Claro. Y ese es el gran problema. Son 1.500 millones. Yo Hay una oportunidad. recuerdo como periodista haber hecho un viaje, justamente como periodista viajando a cubrir un viaje de Sanguinetti a China, de la década de los 90, 97, por allí. Y en la reunión mano a mano entre el gobierno uruguayo, en aquella época no era otro el presidente, Jiang Zemin, la primera pregunta de Sanguinetti, ¿cuál es la principal preocupación del gobierno chino en esa actualidad? Dijo, darle de comer, en esa época eran 1.100 millones de personas por lo menos 2 veces al día. Sí, claro. Y entonces, claro, la dimensión de lo que Uruguay puede producir, como dice él, puede abastecer a 30 millones, pero esos son 2 barrios de China. Exacto. Nada. Exacto. Ahora, quería preguntarte, a Pero propósito de entonces esa... China no va a avanzar con Uruguay si no tiene el respaldo de Brasil y Argentina. Yo creo que China lo que está haciendo es, generalmente cuando uno mira, China dice, yo primero firmo una asociación estratégica, luego voy a una asociación integral, ese es un paso previo para luego negociar un TLC. Pero Yo creo que ellos van a seguir avanzando todo lo que pueden porque esto también es una parte de la negociación. Pero creo que el gran tema, yo siento que el presidente usó una tribuna prestada, ¿no? La usó ¿por qué? Porque venimos de un fracaso rotundo de la cumbre del Mercosur, donde quedamos solos. En vez de Uruguay liderar, Uruguay debería liderar el Mercosur. Porque tenemos además la presidencia pro tempore, estaríamos liderando el Mercosur, dialogando, construyendo diálogo, viendo, bueno, las diferencias, cómo las vamos manejando. Fuimos y somos los únicos que no firmamos la declaración. Nos dio la espalda Paraguay, nos dio la espalda Brasil, nos dio la espalda Argentina. Entonces estamos en una situación en donde no podemos ir a negociar con China cuando China dice, ¿te peleaste con todos tus socios? Claro. ¿Qué estás hablando? Pero más digo, hay un sector de la industria nacional que necesita a Brasil y Argentina para poder exportar su producción. Sin lugar a dudas. Necesitamos el eso es- Mercosur por muchas cosas, pero necesitamos también salir al mundo. Y está bien que Uruguay diga, bueno, nosotros tenemos un arancel común, tenemos políticas comunes, pero también nosotros como país queremos insertarnos en el mundo de otra manera. No parece ser este el camino, ¿no? Yo te pregunto lo siguiente, en política exterior, el presidente va y se reúne, bueno, más allá de la mala suerte que tuvo, pues en realidad va al Reino Unido
¿no? Y bueno, descabezaron al primer ministro, ¿no? A pocos días. A Boris Johnson, más allá de eso. Ahora, nosotros, el Mercosur tiene una negociación con Europa hace mucho tiempo para firmar un tratado de comercio europeo, está trancado. Se aleja y se acerca, se aleja y se aleja y se acerca. Ahora, vos que tú asumes la presidencia pro tempore del Mercosur, y lo que haces previamente es reunirte con el que rompió la Unión Europea. ¿Qué mensaje le estás dando a los europeos? Sí, con el Brexit. ¿No? Sí. ¿Qué mensaje le estás dando a los colombianos que vas a visitar al presidente que se va y no visitas al presidente que entra? Parece que hay que tener mucho más cuidado, que la política exterior uruguaya, como un país pequeño que somos, deberíamos de cuidarla mucho más, ser mucho más prolijos, pero por sobre todas las cosas reconocer que es un trabajo de largo plazo y tiene que ser una política de Acá decía Estado. la semana pasada Carlos Pita, que es un columnista nuestro en política Sí. internacional, que ha habido un fracaso muy estrepitoso de la famosa diplomacia presidencial y un papel casi marginal de la Cancillería. Sí, tenemos problemas. Por este tema, ¿no? Por la eventual ruptura para hacer un TLC con China, con el Mercosur, y los impactos que todo esto estaría implicando. Por eso, porque hay que discutirlo en clave de a ver, porque acá estamos discutiendo de cuestiones comerciales, del trabajo de la gente, de la inversión que realizaron los uruguayos, de cómo protegemos las industrias que tenemos, de cómo protegemos también, por supuesto, al sector agroexportador, que es un sector muy importante. Ahora voy a decir, yo rompo con el Mercosur. Bueno, ¿qué pierdo? ¿Cuál es el mercado sustituto? ¿A quién le voy a vender el arroz que hoy le vendo a Brasil? Por eso ¿A quién le voy a vender las otras? ¿Tengo otros mercados? La cautela Bueno, incluso ojo llega con esas cosas, porque- algunas cámaras empresariales miran con mucha cautela todo Por este supuesto. tema, porque están preocupadas, especialmente las que están vinculadas con la producción nacional. En ese encuentro... Y en cualquier negociación, si vos mostrás debilidad, Sí, el sí, otro, ya. los chinos podrán ser muy comunistas, con particularidades chinas, lo que sea, pero ellos defienden su interés. Sí, sí. ¿No? Y ahora, si vos vas magullado, aislado de la región, peleado con todos los países de la región, no sé qué historia, y sos un país pequeño a negociar con un gigante que está por, en los próximos años, ser la primera economía del mundo. Ya es la primera economía del mundo. Bueno, está ahí. Pero ya es. No es la primera potencia militar, pero es la primera Sí, economía sí. del mundo. Entonces, cuando vas ahí, bueno, si vas con todas esas debilidades, si ni siquiera has logrado, y cuando yo digo un diálogo nacional, es cómo incorporo a las cámaras a discutir, a los sindicatos, a la academia. Miren, el estudio dice esto, dice que esta industria está en riesgo, ¿qué vamos a hacer? Esos puestos de trabajo, esas inversiones. De eso tenemos que discutir. Para eso, si se hizo un estudio, que yo lo felicito, un estudio conjunto de factibilidad, lo que hay que hacer es entregar ese estudio para que podamos discutir sobre cosas reales y no de la tribuna, a ver cuándo me saca la declaración. El presidente en ese encuentro de la Unión de Exportadores, en ese día de conmemoración de los exportadores, dijo algo que a muchos les sorprendió, a mí también. Habló de una lectura de un libro que hizo hace muchos años en España sobre el capitalismo inclusivo, o la riqueza inclusiva. Sí. E ironizó un poco con las tensiones que los sindicatos le plantean al gobierno. ¿Te sorprendió ese planteo? ¿Cómo lo tomaste? ¿Por dónde lo orientarías? Bueno, a ver, él lo que plantea es la necesidad de pensar, o lo que plantea quienes promueven la idea del Producto Bruto Inclusivo, ¿no? Que no es solo el Producto Bruto Interno, es decir, el Producto Bruto Interno crece, ¿qué es eso? Que la riqueza que produce un país es más grande. Ahora, ¿cómo se reparte? Ese es el Porque vos problema. podés crecer y la estás problema tan viejo enormemente- como el mundo. Exacto, concentrando. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay que incluir la variable de la inclusión, es decir, ¿qué pasa con todos los integrantes? Me parece fantástico. Estaba la ministra de Economía. Yo diría, ¿por qué no se lo dio para que lo leyera la ministra de ¿Cómo Economía? se Porque hoy hace? tenemos una ¿Cómo- política económica cómo se hace, que ha Pacha? generado, permíteme esto, ha Sí. generado que en el 2020 cayeran 100.000 personas en la pobreza y solo salieran 34. Y por otro lado tenemos un incremento récord en el país de 4.500 millones de dólares de depósitos No, y te bancarios. agrego, hoy se conoció el dato de desempleo, llegó al 8,4%, 150.000 uruguayos ocupados. Sí, sí. Buscando trabajo, además. Entonces lo que digo es, ha aumentado la pobreza en el país, ha aumentado la desigualdad en el país, ¿no? Entonces, si esa es la orientación, trabajemos en eso. Cuando te dicen, Vamos pero estamos arriba. recuperando salario, vos que es lo que respondes. ¿Eh? ¿Dónde estamos recuperando salario? Se ha perdido salario. Los recientes aumentos, que el gobierno Bueno, ha dicho, los, estamos los haciendo- adelantos a cuenta de lo que va a pasar en enero próximo, porque son adelantos a cuenta, no cubren toda la inflación que perdiste. Hoy un maestro, estamos en rendición de cuentas, está en diputado, hoy un maestro, grado 1, que tiene 20 horas en la escuela, recién arrancó, está perdiendo todos los meses, debería cobrar si le hubiesen ajustado su salario por la inflación pasada y no con la nueva fórmula de gobierno, con los aumentos que se han, digamos, con los incrementos que se han dado ahora en esta etapa, está perdiendo 2.300 pesos por mes. Todos los meses. Y eso lo perdiste. Entonces, en realidad no estamos recuperando. El gobierno dice, hay que elegir entre trabajo y salario. Bueno, yo creo que no ese es el camino, porque
En realidad, yo quiero que haya mucho trabajo, pero que también haya salario digno, porque no tiene sentido de que la gente trabaje y sea más pobre, ¿no? Además, en un contexto en donde han aumentado los precios, han aumentado los combustibles, han aumentado las tarifas públicas, tenemos dificultades porque la gente que se atiende en ACE hoy no está accediendo a todos los medicamentos que necesita y eso implica que saque de su bolsillo para comprar ese medicamento. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho más justamente para que este crecimiento de la economía que estamos recibiendo, porque la economía despegó, pero los salarios no. ¿Y a dónde va ese dinero? Y se concentra. Siempre los mismos. ¿Cómo se hace para una mejor distribución de la riqueza? Porque es un tema viejo, como yo lo escucho Sí, por supuesto. desde que nací. Sí, tiene muchas cosas. Yo diría, primero, la generación de bienes públicos de calidad, ¿no? Porque un componente muy importante de la vida de las personas es acceder a una educación de calidad, acceder a una vivienda de calidad, acceder a la salud, a la cultura, ¿no? O sea, tener ciertos derechos que no sean, digamos, mercantilizados, sino que todos lo podamos gozar de ellos, sino algunos quedan con la ñata contra el vidrio. Y después que haya una política en donde yo sí estoy de acuerdo en que la discusión salarial, ¿verdad?, que tienen que crecer para que sean salarios dignos, por supuesto que tiene que ir de la mano en los aumentos de productividad, ¿verdad? Porque si no, podemos llegar a la lógica de decir, bueno, yo peleo por salario, pero no me importa si la actividad es rentable o no, entonces por eso te termina fundiendo. Miren el lío que tenemos ahora en Conaprole. Tenemos un lío. Pero parece ser que ni el sindicato ni los empresarios quieren acordar. Parece ser que cada vez que buscan el desacuerdo y no el acuerdo. Entonces, claro, acá hay tensiones, porque el empresario quiere ganar más y el trabajador también quiere ganar más. Y esa puja distributiva hay que mediarla. Los consejos de salario son buenos para eso, las políticas que apunten a eso, pero bueno, no una política restrictiva, porque el gobierno es el que juega en esto. Fíjese, el gobierno dijo, yo a los públicos les voy a adelantar el ajuste de enero, se lo voy a adelantar. Y se los recomiendo a los empresarios. Eso lo dijo también ayer. Dijo, no, y le dijimos a los empresarios que hay algunos que están ganando. ¿Quién le dio pelota? Bueno, ese es el problema. Entonces así no se logra mejorar. Dejarlo a la buena voluntad no, Claro. no es nunca la fórmula. Hoy el presidente avanzó Claro, con... pero pará, ¿y cuál es la fórmula? Bueno, yo te decía recién, bienes ¿Decreto? públicos de calidad, ¿no? No, veo para el derrame famoso ese de los empresarios. Sí, bueno, claro, ¿no? Decreto, aumento salarial. Bueno. No, es discutir en la negociación tripartita, en donde vos puedas plantearte. Yo no voy a pedir que, por ejemplo, que el sector turístico No, claro. tenga aumento de salario porque viene Porque está muerto. una paliza bárbara. Exacto. ¿no? Y creo Exacto. que los trabajadores no lo reclaman eso. Sí, claro. ¿No? Porque además el Uruguay tiene, en el acierto y el error, todos cometemos errores, pero tiene un movimiento sindical muy serio y muy maduro. ¿No? Entonces, yo creo que hay que aprovechar eso que son fortalezas del país. Este es un país de diálogo. Eso es lo que hay que entender. Yo cuando algunos dicen, la grieta, yo sé que hay cavadores de grieta. Dicen pero que el país es un país de diálogo. Dicen que el principal obstáculo a la hora de poner las cosas sobre la mesa es que los empresarios no muestran los números. Bueno, cuando vos discutís de productividad, ¿no? Tenés un problema. Vos decís, no, vos querés aumentar tu salario, pero para eso tenés que ser más productivo. Bueno, entonces me tenés que mostrar cuál es la rentabilidad. Claro, si estás bien o mal. ¿No? Porque si no estamos discutiendo sobre algo. Esto los alemanes lo resolvieron. En el directorio de las empresas en Alemania hay un representante del sindicato. Y no es porque Alemania la gobernó alguien socialista, comunista, sino porque dijeron, bueno, acá tenemos un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que los trabajadores participan del directorio, en donde las decisiones que se toman en las empresas... la información de primera mano. Tienen la información, entonces se da una negociación mucho más razonable. En donde, por ejemplo, los acuerdos salariales de los sindicatos, está bien, yo tengo un salario base y después participo de una parte de las ganancias de la empresa. Entonces, si yo soy más productivo, la empresa tiene más ganancia, yo me la llevo también. Mejoro. ¿No? Entonces, ese es un camino. ¿Por qué no miramos esas cosas? Bueno, Sí, no es el único país en Europa que tiene eso. No, pero sé que en la Alemania es ese. En la Alemania de Merkel, además. Sí, hablemos. por eso. No es una Y es socialista. bueno compararlo, porque mira, cuando vos mirás, mirá esto que hablábamos ayer de la distribución de la riqueza, cuando vos comparás la distribución primaria, esto es, sin la política impositiva, sin las políticas de inversión pública, etcétera, etcétera, la distribución solo de salarios, digamos, entre la riqueza que se produce en Alemania y cómo se distribuye por salario, el índice Gini, que mide la desigualdad, es casi igual al uruguayo. ¿En dónde logran igualdad los alemanes? En las otras políticas. Mira. En una política impositiva que efectivamente grava de alguna manera las capacidades contributivas, en bienes públicos que benefician, que vos no tengas que pagar eso, y en otras políticas que permiten esa condición. Y ahí es donde nos sacan la ventaja. Entonces, bueno, aprendamos de las cosas que se hacen bien. Claro. ¿Conocés algún detalle del anteproyecto de ley de reforma de la Seguridad Social?
Bueno, conozco algún trascendido. Ujú. Se habla de que se va a esperar 5 años para la evolución del régimen. Se habla de que quizás algunos sectores puedan quedar afuera de lo que es Sí, maestros, digamos, policías. maestros, policías. No, eso es cuánto se computan por año. Después podría haber alguna situación con los trabajadores de la construcción. Ahí está. Bueno, no lo conozco, sé que lo va a presentar. Creo que la seguridad social hay que pensarla para darle sustentabilidad al futuro. El Uruguay tiene un país, una sociedad envejecida, Y además con una expectativa de vida cada vez más grande, ¿no? por suerte, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué genera eso? Genera una tensión en el Genera financiamiento de la genera seguridad social. problemas. O sea, que la gente viva más, ¿no? Y que la gente tenga más derechos genera ese ¿Y problema. qué pasa con la SAFAP? ¿Qué pasa con el sistema mixto? ¿Todo eso desaparece? Bueno, no, en el proyecto del gobierno no, al contrario, se fortalece más el sistema mixto, porque por lo que los trascendidos, no lo conozco Claro. el proyecto, los trascendidos, bueno, hoy en realidad cualquiera podría elegir en qué régimen está, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de cambios que van a hacer ahí. Yo lo que creo es que hay que darle sustentabilidad a largo plazo a la seguridad social. La seguridad social no es sustentable si no discutimos de estas cosas, si no queremos algunos cambios. Tenemos 20, 25 años, dicen los demógrafos, que tenemos que aprovechar porque dentro de 20, 25 años vamos a tener una ecuación totalmente invertida entre los pasivos y los activos, o sea que tenemos 20 años para adelante para pensar un sistema de ¿Cuál seguridad es social. el esquema ideal? ¿3-1, 7-1? O sea, por cada pasivo, pues siempre se parte de esa base, ¿no? ¿Cuántos son los aportantes al sistema para solventarlo? Claro, claro. Y ese es, por ejemplo, el gran déficit que tienen hoy la caja de profesionales, Por supuesto. por malos manejos, además, la caja bancaria, Están que todas- también están tiene todas otro déficit. tensionadas. ¿Y qué pasa con estas cajas paraestatales? ¿Se terminan? ¿Vamos a un Bueno. solo régimen de un solo sistema? Bueno, yo diría, si vos tenés que discutir la seguridad social, le preguntás al Pacha Sánchez, no sé el proyecto del Poder Ejecutivo, no lo conozco. Yo iría a un régimen único, si trataría de que nadie pierda beneficios, porque los derechos adquiridos son adquiridos. Ahora, ¿qué sentido tiene que uno se jubilen por aquel lado y otros se jubilen por este otro? ¿Qué sentido tiene que la caja militar esté aparte, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que tengan el mismo régimen, porque yo sí defiendo que la actividad militar, que no tenés derecho a agremiarte, que no tenés derecho a las horas extra, que no tenés un conjunto porque sos un militar, por supuesto, vos tenés que tener un régimen especial de jubilación, distinto al del resto de los trabajadores. Pero en la misma caja. Por eso mismo, No. pero digo, me parece que hay que discutir eso y hay que discutir cómo lo financiamos a largo plazo, porque acá estamos hablando de las posibilidades reales de que se jubilen quienes hoy tienen 20, 30 años y están entrando al mercado de trabajo. ¿Verdad? Entonces me parece que generar ese debate, bienvenido sea. Si a mí me proponen una reforma de la seguridad social en donde la gente pierde beneficios, donde en definitiva le hacen a trabajar más años para Que ganar menos, esa parte del sistema, ¿no? Que parece ser que nadie se va a poder jubilar hasta antes de los 65 años. está bien, pero puede pasar porque hoy la gente, por ejemplo, el promedio jubilatorio son 63 años la gente. Sí. Ahora, si yo trabajo en la oficina, y seguramente a los 65 años me siento con ganas, con fuerza, porque es distinto, porque mi expectativa de vida es mucho más larga. ¿No? Entonces quiero seguir trabajando. Ahora, si estoy en el andamio, no. Claro. Si tengo que llevar, por eso los militares también se jubilan antes. Si tengo que llevar me tengo que vestir poner un caqui con la mochila, con el coso, un tipo de 60 años, no lo puedo hacer. No, obviamente no. ¿No? Entonces, hay actividades que requieren determinada fuerza vital que no la tiene uno a determinada edad. Entonces, tiene que generar sistemas que son distintos, que no pueden haber excesivos privilegios, por supuesto, que tenemos que generar eso, y tenemos que darle sustentabilidad hacia adelante. Hoy plantea Fernando una cuestión en la apertura, una cuestión que puede ser lógica. Pasado el proceso de discusión parlamentaria, se aprueba porque tiene mayoría la coalición de gobierno. ¿Qué pasa? ¿Estamos enfrente de otro referéndum? Sobre la seguridad social, primero vamos a conocer lo que manda el gobierno. No, está bien. Yo diría, a mí me gustaría primero conocer el proyecto del gobierno, ver cómo se Esa debate. imagen que estás viendo es de María Despeinada, una colaboradora nuestra, que te la vamos a mandar la foto para que la tengas en algún lado. Saliste bien beneficiado. Me queda mucho mejor eso que, la verdad. Que la Mandarle realidad. un beso grande a Que la María, que realidad. de acá. Que la realidad. Alejandro, ¿qué te pareció la decisión del Tribunal de Apelaciones con el tema de las vacunas? Las comparto, por suerte. Está bien. Creo que ese fallo era un exceso, porque la salud pública es un tema del Estado y del Ministerio de Salud Pública, no es un tema de los jueces. Entiendo que puede haber un ciudadano que se sienta lesionado él en sus derechos y se presente un recurso de amparo y bueno, y el juez ampare a ese ciudadano, pero no puede fijar en una sanción, decir, bueno, La política del Estado. la política de salud del Estado, nada más ni nada menos. Entonces yo creo que ahí estuvo muy bien el Tribunal de Pacha, Apelaciones. te agradecemos esta primera visita. No va a Por ser la supuesto. última. Gracias por estar con nosotros esta noche, por esta forma muy clara de explicar que tenés las cosas y bueno, por aceptar este desafío. Está con dos veteranos.
que estamos entrando a la cancha de nuevo para tratar de seguir adelante con un proyecto periodístico. Pero la lleva muy bien, el agradecido soy yo por la invitación. Me da un poco de vértigo estar acá con estas ventanas. Pero bueno. Hong Kong parece. Si las respuestas eran muy comprometidas, te tiraba para abajo. No había problema. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Tras la pausa, continuamos con la otra mirada. Somos Uruguay, desayunos útiles. Canelones en cifras, este jueves 28 de julio a las 8 de la mañana, Aeropuerto Internacional de Carrasco. Yamandú Orsi, intendente de Canelones. Info, reservas, desayunosutíles@somosuruguay.com.uy. www.somosuruguay.com.uy. Un agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy.